La bandera LGTBI sigue provocando aún controversia entre algunos sectores. La Diputación de Valladolid lleva 6 años colocando esta enseña, pero ahora los abogados cristianos se querellan contra su presidente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Luego veremos la respuesta del presidente de la Diputación de Valladolid ante esta denuncia. Hoy el Fondo Monetario Internacional, el FMI, nos vuelve a dar un buen susto económico y pronostica para España e Italia el mayor desplome del PIB de los países desarrollados. No levantamos la cabeza con el coronavirus y ya nos meten el miedo en el cuerpo con las previsiones económicas. También hoy en nuestra comunidad los grupos parlamentarios quieren que se pueda realizar abortos en todos los centros hospitalarios de la comunidad, ya que hasta ahora solo era posible en el de Miranda de Ebro, en Burgos. Y estamos muy pendientes del caso de un bebé ingresado en el clínico de Valladolid, sobre el que se investiga un posible caso de maltrato que Óscar Villarroel, los padres niegan y dicen que ha sido una caída accidental. Buenas tardes. Efectivamente, los padres dicen que ha sido algo fortuito, así se lo han dicho a la policía cuando les han tomado de declaración. Aseguran que el bebé se les cayó en el domicilio familiar y producto de esa caída son las lesiones que tiene y que llevan 6 días ingresada la bebé de tan solo 3 meses en este hospital de Valladolid. El caso es que esas lesiones son sospechosas también de que puedan concurrir en un caso de malos tratos infantiles y por eso hay un juzgado de Valladolid que está investigando el caso. Hasta que el juzgado no determine lo que puede haber ocurrido, la Junta de Castilla y León ha retirado la tutela del bebé a los padres y de momento los servicios sociales se van a encargar de su cuidado. Gobierno, patronal y sindicatos siguen negociando la ampliación de los ERTEs por el COVID-19. Jornada maratoniana de reuniones durante todo el día de hoy. Y Daniel de la Fuente, Madrid, ¿hay ya algún acuerdo, algún avance? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora todavía no se tiene ningún tipo de acuerdo. Se tenían muchas esperanzas en este día para lograr ese consenso que se busca, pero como decimos, a esta hora todavía no se ha llegado a ese acuerdo. La mesa de negociación se ha levantado, eso sí, las negociaciones continúan durante toda esta tarde. No se descarta que al final de la misma pueda haber ese acuerdo, pero como decimos, a esta hora todavía no se han dado el sí definitivo las partes que se sientan en esa mesa de diálogo. Así estaba hoy la bancada azul del Gobierno durante el debate sobre la reprobación y cese del ministro Grande Marlaska. Totalmente vacía. Hoy se votará sin visos de que prospere. Hoy arranca el programa Conciliamos en los colegios de la comunidad, pero los padres creen que llega muy tarde después de semanas haciendo malabarismos para conciliar la vida laboral y el cuidado de sus hijos. Llega tarde porque yo he tenido que trabajar durante todo este tiempo, entonces los niños ha sido un desastre. No tienes con quién dejarlos, es lo único eso nada más, pero bueno, mejor tarde que nunca. Si la gente puede ir a bares, también los coles deben de empezar ya un poco a funcionar. Y en cuanto al tiempo, el calor ha cedido parte de protagonismo a los chubascos y las tormentas que en algunas zonas han sido fuertes y han venido acompañadas de granizo. Mañana será un día muy parecido al de hoy y volverán a estar activos los avisos por lluvias intensas y por tormentas. Noticia delicada la que nos llega desde el Hospital Clínico de Valladolid. Los servicios sociales han asumido la tutela de un bebé de 3 meses tras ingresar en este centro hospitalario por un posible maltrato. No obstante, Óscar Villarroel, los progenitores alegan que la niña se le resbaló de los brazos del padre. Eso es, esa es la base de la declaración que los padres han realizado ante la Policía Nacional cuando les han tomado declaración. Dicen que se trata de un fatal accidente, que el bebé de 3 meses se les cayó en el domicilio familiar y producto de esa caída es por lo que tiene las lesiones que hace que lleve 6 días ingresado el bebé en el Hospital Clínico de Valladolid. Lo cierto es que estas lesiones son compatibles con varias situaciones. Nos dicen desde la Junta de Castilla y León que también son lesiones que pueden ocurrir en un caso médico conocido como el síndrome del bebé zarandeado, que suele ser una mala práctica de algunos padres que mueven de manera demasiado efusiva y demasiado fuerte la cabeza de un recién nacido y le pueden llegar a provocar sin querer este tipo de lesiones importantes. Y también son lesiones que ocurren en casos de malos tratos con recién nacidos. Como quiera que están estas hipótesis, y una de ellas es los malos tratos, el personal sanitario del Hospital Clínico de Valladolid, cuando ha atendido a la niña, ha dado la voz de alarma y la Fiscalía ha intervenido. Eso ha hecho que el Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid haya abierto una investigación y ya tiene sobre su mesa el juez todo el informe político
policial de los últimos días con todas las investigaciones que han hecho los agentes y tendrá que tomar una decisión en las próximas jornadas para que un forense determine qué es lo que ha ocurrido. Hasta que esa decisión del juez no esté clara, la Junta de Castilla y León ha decidido retirar la custodia del bebé a los padres y que sean los servicios sociales, como bien decías, los que se encarguen del cuidado de la niña. Gracias, Óscar. Aprobado el decreto ley con el que se pretende evitar lo ocurrido en las residencias de mayores durante la crisis sanitaria. En principio son medidas extraordinarias ante un posible rebrote de coronavirus y hasta que tengamos nuevo modelo residencial en Castilla y León. Aunque ningún partido ha votado en contra, PSOE y Podemos han optado por la abstención porque creen que las medidas son insuficientes. Luz verde a la primera norma aprobada en nuestro país para hacer frente a un posible rebrote del COVID-19 en las residencias. Nos estamos anticipando a lo que pueda ocurrir. Es un punto de partida. Porque el objetivo final es acordar un nuevo modelo residencial y hasta que se logre, este decreto ley marca cómo actuar si se repetirá otra crisis sanitaria. Para empezar, todos los centros, tanto públicos como privados, Deberán disponer de un plan específico de contingencia. y en ese plan deberán estar detalladas las características del centro y de sus residentes. Además, será obligatorio contar con equipos de protección para al menos 5 semanas y tener previsto cómo reemplazar las posibles bajas del personal. Las residencias deberán ofrecer información continua para su seguimiento y además se reforzarán las inspecciones. Las medidas planteadas responden a una situación excepcional y son medidas de carácter urgente. Pero para el PSOE estas medidas son incompletas en cuestiones como las inspecciones o el personal mínimo necesario. Y otra crítica. De manera unilateral lo ha presentado sin tener la deferencia de llamarnos para poder negociar y llegar a un acuerdo. Pese a ello, los socialistas han optado por la abstención, al igual que Podemos, que también ve el decreto insuficiente. Este decreto no va a impedir que esto vuelva a suceder si hay un rebrote. Urge un nuevo modelo. El resto de partidos se ha unido a PP y Ciudadanos y ha votado a favor. Repunte de contagios de coronavirus en las últimas 24 horas en España. Aumentan hasta casi los 200, la mitad de ellos en Madrid y Aragón. Los rebrotes siguen localizados sobre todo en Lérida, Málaga, Valencia, Aragón y Extremadura. En nuestra comunidad también crece la cifra de positivos con 13 nuevos, aunque hoy no ha habido que lamentar ningún fallecido. Ayer, en el Pleno de las Cortes, la consejera de Sanidad alertaba de que 12 personas acudieron al consultorio de Morales del Vino en Zamora, cuando solo 4 tenían cita previa y una de ellas dio positivo por COVID. Una declaración que produjo un gran revuelo en esta localidad. Hoy nos hemos acercado hasta allí y esto nos contaban sus vecinos. Poca gente en Morales se había enterado del episodio. La consejera hizo saltar todas las alertas, en un principio porque se pensó que se había originado un brote con varios casos. Empezaron a sonar teléfonos, empezamos a llamar a la gente, a la subdelegada, a toda la gente que nos podía dar datos. Ha aclarado el malentendido que da ahora la lección de una actitud irresponsable. ¿Qué culpa tienen los médicos si se presentan allí la gente sin cita? Y luego si no los atienden, ¿qué pasa? Dirán, mira los médicos, que no nos atienden, ¿no? Hay que tener un poco de respeto, coño. Es una irresponsabilidad total. Y la gente se tiene que concienciar de que el virus lo tenemos aquí. Yo creo que esto se cura siendo responsables todos. Así que si te dan cita hay que ir y si no, pues... Es la misma irresponsabilidad ir al médico como hacer un botellón o como hacer un grupo de jóvenes que vayan sin mascarilla que van candida de ellos. Yo también quise ir muchas veces sin cita por urgencias y me dijeron que no. Ni por una receta ni por nada. Si no ha pasado nada, es una anécdota. Si pasa, es una irresponsabilidad grave. Una de las personas que tenía cita fue la que dio positivo. Para el resto se ha establecido un protocolo de control y seguimiento. El objetivo es evitar un brote que vaya más allá. El presidente del Colegio de Médicos de Segovia, Enrique Guilabert, ha lamentado que a los medios de comunicación no se nos haya permitido mostrar las imágenes de las UCIs en plena pandemia, porque dice que hubiera sido una buena manera de concienciar a los ciudadanos de la verdadera gravedad del coronavirus. Es algo que los medios de esta comunidad hemos tenido que padecer y así lo hemos denunciado en más de una ocasión. Para ahondar en este asunto tenemos al doctor Guilabert, que nos escucha desde La Matilla, un pequeño pueblo de Segovia. Buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Como bien decía, a los medios no se nos ha permitido poner, decía usted, la cámara donde ha estado trabajando estos difíciles meses, en este caso en el servicio de urgencias, pero tampoco en el interior de ningún hospital, residencia o incluso hospitales de campaña, como sí ha ocurrido en otras comunidades autónomas. ¿Cree que la Consejería de Sanidad, por exceso de prudencia, se ha equivocado y ahora no tenemos y nos han robado a la sociedad de Castilla y León lo que hemos dado en llamar la memoria gráfica de esta pandemia? Entiendo que había que transmitir un poco de lo que estábamos hablando hace un momento, de responsabilidad, de que la gente tenga responsabilidad. Y el dicho que una imagen vale más que 1000 palabras, yo creo que aquí viene muy bien. Es cierto que hay que mantener una protección a los periodistas que podrían entrar, pero también ocurre cuando estamos en guerra, pues el corresponsal de una agencia pues va a las trincheras y capta la realidad desde la misma línea de fuego. Aquí yo creo que hubiera sido importante, como cuando estuvimos con el problema del SIDA, el que imágenes hubieran transmitido la gravedad de la situación. No se vive igual en familias donde han tenido por la pérdida de un ser querido, no se vive igual en localidades, en ciudades donde han tenido poca incidencia. Concretamente, si comparas Vigo con Segovia, no tiene nada que ver, porque donde lo han sufrido se han dado cuenta de la gravedad, y no tiene nada que ver el que todo lo que hemos visto en los medios de comunicación pues ha sido la interpretación de muchas cifras que nos han dado tanto los telediarios nacionales por el ministerio, por el ministro, o bien en nuestra comunidad por la consejera. Muchas cifras que desde luego están muy bien el que nos informen, pero ahí falta lo que estamos hablando, falta esa interpretación directa de vosotros, los medios de comunicación, de haber entrado, haber visto, haber grabado y haber sacado conclusiones, y eso que le hubiera llegado a la gente para sensibilizarla. Sí, en este momento actual estamos viendo rebrotes por toda España, ya se cifran en casi una veintena. Precisamente no tener presentes en la memoria colectiva lo que ha sido el dolor y el sufrimiento de los hospitales o tanatorios también, facilita que la gente se relaje y nos olvidemos antes de lo imaginable todo lo que ha ocurrido. Estamos viviendo unos días pues placenteros de reencontrarnos con nuestros seres queridos, de una climatología favorable, de quitarnos encima ese peso, ese miedo. Y esto tiene un peligro, claro que tiene un peligro grande, porque lo vemos en las imágenes de las aglomeraciones de gente, y esto puede tener unos rebrotes que, como bien se ha dicho en el informe que se comentaba hace unos minutos, sería tremendo, no solamente en el aspecto sanitario, que lo es, y sobre todo teniendo al sector, a todos los profesionales agotados, cansados. Acabamos de salir de un esfuerzo ímprobo, y ahora el que recaer, el que hubiera un rebrote y entrar otra vez en la batalla, no sé qué capacidad de respuesta tendría estos profesionales, pero además en el aspecto económico supondría ya la hecatombe. Por eso hay que intentar transmitir, sensibilizar. Nosotros, a través de los colegios de médicos, en su momento hablamos mucho de las mascarillas, de la distancia social, hablamos de proteger a nuestros mayores, etcétera, etcétera. Y bueno, hicimos ese apartado, pero yo creo que no es suficiente, ni tantos vídeos de aplausos, ni tantos resistiré, ni tantos. Hay que ese otro concepto de la interpretación de la realidad por los profesionales de la comunicación. Yo creo que también hubiera aportado mucho a que la gente tuviera otros comportamientos, y que evidentemente, yo concretamente he estado una noche en urgencias, no como médico, sino como paciente, y claro, lo que vi se me quedó grabado en la retina, y claro que impacta, y eso desde luego cualquier persona que lo vea tendrá mucho cuidado de hacer tonterías y de protegerse a la hora de estar en situaciones donde haya peligro de contagio. Sí, sus declaraciones, doctor, han tenido hoy dos reacciones, una del gerente de asistencia sanitaria de Segovia y otra del delegado de la Junta en esta provincia. Me gustaría que la escuchara y luego la valoramos. En el momento álgido ni se me ocurría que
teníamos tantas cosas en la cabeza que era difícil plantearte la posibilidad de eso y de la repercusión a posteriori que iba a tener. El mostrar algunas imágenes podría haber sido favorable para la población. Seguramente hubiera concienciado, pero de luego yo creo que en ese momento no hubiera sido adecuado. Y es más, seguramente hoy lo estaríamos criticando. Bueno, ¿qué le parece? El gerente sí que reconoce que quizá en algún momento se debió permitir publicar esas imágenes. El delegado de la Junta dice que no. Hombre, yo entiendo, como en todas las profesiones, oficios, que una persona cualificada, con profesionalidad, que sabe qué es lo que se puede grabar, respetando la intimidad y no llevándolo al sentido morboso, sino dando la justa medida de la importancia que tienen las cosas y la interpretación de todo, porque ahora hablamos mucho de que si hubo protección, bueno, pues habría que sacar esas imágenes reales, no vídeos montados, sino profesionales de la comunicación que graban y ven cómo van equipados los profesionales en ese momento. Entonces ahora no estaríamos con querellas ni con rollos. Habría que también ver la situación del sufrimiento de algunos enfermos para que la gente entienda que esto pues no es una gripe normal y corriente, y tener en cuenta que todo esto no es baladí, teniendo en cuenta que ahora estamos como estamos, pero cuando venga el frío, cuando venga la gripe, cuando se nos junte una situación desfavorable, yo creo que sí que sería muy bueno, importante, el que la gente supiera de qué estamos hablando. Y vosotros, pues Enrique, este sentido, tenéis mucho que decir. Presidente del Colegio de Médicos de Segovia, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por su mensaje y por su reivindicación, que también ha sido la nuestra, la de los medios de comunicación. Gracias. Gracias a usted. En Castilla y León, la mayor parte de los abortos se realizan en clínicas privadas o en la Comunidad de Madrid para las mujeres de Ávila. Hoy las Cortes han aprobado instar a la Junta para que la interrupción voluntaria del embarazo se lleve a cabo en todos los hospitales públicos y así evitar desplazamiento de las mujeres que decidan abortar. Ahora solo es posible en un centro público de la comunidad. Este hospital de Miranda de Ebro, en Burgos, es el único hospital público de Castilla y León donde se realizan interrupciones voluntarias del embarazo. En el resto, según el PP, no hay equipos profesionales completos dispuestos a realizarlos. Es imprescindible contar con un número de profesionales suficientes para completar la totalidad del proceso, desde el principio al final. La lista de profesionales objetores de conciencia es de 437, pero no está actualizada. Si en 10 años no han actualizado usted el número de objetores de conciencia, creo que no pueden poner este argumento. De hecho, hay médicos que solicitan poder realizar este servicio en su hospital. A través de la gerencia del UBU y de la dirección del UBU, implantar la interrupción dentro de la cartera de servicios del UBU. Una amplia mayoría en las Cortes ha aprobado instar a la Junta que se actualice ese registro de objetores para que ese servicio llegue a todos los hospitales de la comunidad y así se evite un cruce de mujeres por toda la comunidad autónoma buscando que se les practique una interrupción voluntaria del embarazo. En 2017, último año con datos oficiales, se registraron 2.531 abortos en Castilla y León. La mayoría se realizaron en clínicas privadas y en la Comunidad de Madrid, hasta donde tienen que acudir las mujeres de Ávila. La proposición no de ley presentada por el PSOE ha salido adelante tras aceptar una enmienda de PP y Ciudadanos. Solo Vox ha rechazado el acuerdo. Después de muchas revisiones médicas, numerosas reclamaciones judiciales y sufrimientos personales, finalmente 11 de los 48 casos de posibles afectados por la talidomida han dado positivo a este fármaco. Nacieron con malformaciones y después de 10 años de lucha se les reconoce el origen de su minusvalía. Hemos hablado con dos afectados, uno al que se le ha reconocido oficialmente esta enfermedad y otro al que no. De pacientes de Castilla y León considerados como positivos por talidomida, aunque ese diagnóstico le ha costado muchos años de revisiones. La genetista me dijo que no, que seguramente eso era de algún factor externo. Juan José pronto recibirá una compensación económica, pero incide en que no es una limosna. Es una indemnización, es un fallo que ellos han tenido. Y a pesar de los años de lucha, en su caso gana la alegría. Una satisfacción. Para mí a lo mejor no, pero para mi madre muchísima sería. Con una historia muy similar, Ángel no ha sido reconocido como afectado por talidomida.
trabajando y trabajando y dándote portazos con todos los lados para que se nos reconozca. Jardinero de profesión, es el séptimo de 9 hermanos y el único de su familia en nacer con una malformación. Tengo una hija, también ha nacido normal, sin ningún problema. Tras someterse a diferentes pruebas, en su dictamen esa malformación aparece como defecto congénito. No es decir nada, es decirte que te falta una mano, pero no te dice por qué. Y su minusvalía no es de las más graves. Hay muchísimos compañeros que necesitan apoyo, incluso sanitario, para poder hasta moverse. Aunque los resultados son concluyentes, los afectados podrán volver a reclamar. La talidomida no es un caso aislado. En la actualidad siguen existiendo fármacos que suponen riesgos para el embarazo. La isotretinoína es un medicamento, es un derivado de la vitamina A y se utiliza para los tratamientos del acné. Si una mujer mientras está tomando este medicamento se queda embarazada, tendría que abortar. Es uno de los llamados fármacos teratogénicos, fórmulas con efectos secundarios similares a los del polémico medicamento. Sí que se ha visto que puede producir alteraciones en el desarrollo del feto, tanto a nivel óseo como a nivel muscular. Los antecedentes pesan sobre la medicina. Podemos tener en cuenta todo esto que hemos aprendido y ponerlo en práctica, ¿no? Su prescripción ahora es distinta. Va acompañada por una advertencia médica y, en algunos casos, por un consentimiento firmado. Es un consentimiento que lo tienen que firmar una persona que sea mayor de edad. Si se lo pones a gente joven, lo tienen que firmar los padres. Suministrar ciertas vacunas también supone un riesgo potencial. De ahí la norma. Una regla elemental de seguridad: no se aplican vacunas vivas a las embarazadas. Vacunas como la de la hepatitis B o el papiloma humano tienen una prescripción más concreta. Aunque se sabía que era un borrador, el plan CELA ha dado tantas vueltas y tantos giros que nada tiene que ver con el original. Las peticiones de las comunidades autónomas para que la vuelta al colegio y a los institutos en septiembre sea segura ha provocado finalmente, Natalia Fernández, que solamente hay ahora mismo 2 premisas. Sí, José Luis, mantener la distancia mínima de seguridad y solo ponerse la mascarilla si no se puede mantener esa distancia mínima de 1,5 metros y no de 2, como ponía en el anterior documento. Los alumnos de infantil y de primaria no tendrán que llevar la mascarilla y también se elimina el ratio por aula. Todas estas normas, de aquí a que empiece el próximo curso, podrían volver a cambiar. El documento inicial propuesto por la ministra prácticamente ya no queda nada. Después de 3 meses cerrados, ahora algunos colegios abren para que las familias puedan conciliar. Un quebradero de cabeza para los padres que no han parado de trabajar durante el estado de alarma. Llega tarde porque yo he tenido que trabajar durante todo este tiempo. Entonces los niños ha sido un desastre, igual que yo, muchas familias. Ha habido muchas familias que lo que hemos hecho ha sido cuidar los hijos unos de otros. No tienes con quién dejarlos. Es lo único eso, nada más. Pero bueno, mejor tarde que nunca. Para pisar de nuevo el colegio este verano, los niños llevan mascarilla y al entrar tienen que desinfectarse las manos y los zapatos por seguridad. Confío, por eso les traigo, si no, no les traería. Lo necesitamos las familias y sobre todo también pienso que es necesario hacer una especie de test previo de cómo van a funcionar los colegios cuando empiece el curso. Conciliamos puede ser un banco de pruebas. Los niños están en grupos burbuja de 8 sin contacto con el resto. Por ejemplo, los míos son hermanos, no se van a poder ver durante todo el día, porque cada uno va a estar solamente con su monitor. Tienen que traer su estuche, sus pinturas individual porque no pueden compartir nada. 1.300 niños han empezado en el programa Conciliamos de la nueva normalidad. Del documento inicial propuesto por la ministra prácticamente ya no queda nada. Son tantas las rectificaciones que ahora más que nunca cobra sentido esta declaración. Propiciar marcos generales, en definitiva, para que luego las comunidades autónomas adapten y desarrollen las medidas sugeridas en sus territorios. La última versión tiene tantos cambios que no se parece en nada a la original. Ningún niño de infantil y primaria estará obligado a llevar la mascarilla. En el anterior documento se proponía que los alumnos de quinto y sexto sí la llevaran. Sí tendrán que llevarla profesores y niños cuando no se respete el 1,5 metros de distancia. Antes eran 2 metros. La ratio, el número de alumnos por clase, ha cambiado. De los 20 niños por aula como máximo se ha pasado a los 23 y ahora no hay topes. Es decir, el aforo puede ser el mismo que antes del COVID. No son ratios, no estamos hablando de ratios. Estamos hablando de agrupaciones
flexibles, convivenciales, que funcionen a modo de familia. Las burbujas, los grupos estables de convivencia para que los niños puedan tener contacto físico entre ellos, iban a plantearse hasta cuarto de primaria. Se rebaja ahora hasta segundo. De esta manera, los centros escolares no tendrán que hacer encaje de bolillos para buscar espacios alternativos dentro del colegio. En resumen, lo único de obligado cumplimiento será la distancia de seguridad y el uso de mascarillas cuando ésta no se pueda mantener. Prohibidas las banderas con mástil que no sean no oficiales y, según abogados cristianos, también prohibidas las lonas de colores como esta que está colgada en la Diputación de Valladolid en uno de sus balcones. La organización, de hecho, se ha querellado contra el presidente de la institución por prevaricación. La sentencia del Supremo no es del todo clara al respecto y deja la consideración de bandera abierta a la interpretación. La Diputación Provincial de Valladolid lo que ha colocado es una enseña que lleva colocando desde el año 2014 en un acuerdo de pleno por todos los grupos políticos. Yo me baso en un informe jurídico que he solicitado en este caso asesoría y vuelvo a repetir, asesoría dice que está dentro de la legalidad. Esta imagen en una terraza de Valladolid se ha hecho viral, no por la fotografía en sí, sino por la interpretación de su autora. Se sorprende de que el camarero haya sobreentendido qué bebida era para ella y cuál para su pareja. Su repercusión ha sido, como ven, superlativa, hasta el punto de que se ha convertido en trending topic esta tarde. Ha dado lugar a respuestas de todo tipo en las que irónicamente le mandan ánimos. Así, con fuerza caía el granizo esta tarde en Ponferrada, en el día en el que el calor ha dado paso a las tormentas en el norte de Castilla y León. Estas tormentas se van a prolongar durante toda la jornada de mañana y esta vez se van a extender al resto de la comunidad. Tan solo Salamanca, Ávila y el sur de Soria y Segovia se van a librar de ellas. Para mañana, jueves, hay avisos por lluvias y tormentas en el resto de provincias. Incluso la alerta será naranja en zonas de León. Empeoran las previsiones económicas para España para este año. El Fondo Monetario Internacional estima que la economía caerá casi un 13% cuando había previsto en abril un 8%. Será la mayor contracción junto con la de Italia. Eso sí, aumenta la recuperación de 2021 que pasa del 4 al 6%. Y otra previsión desalentadora llega desde la organización Oxfam. Según su informe, la crisis del coronavirus va a empobrecer a más de 700.000 personas en España y Castilla y León es la segunda comunidad que más podría sufrir esta situación. La irrupción del coronavirus afectaría a más de 40.000 personas en nuestra comunidad. Otro colectivo que está sufriendo sobremanera esta crítica situación económica son los migrantes de la comunidad. No obstante, gracias a la red Íncola, algunos no han perdido la esperanza. El año pasado la Fundación atendió a un 30% más y duplicó su programa de alimentos. En toda España atendió a cerca de 5.500 personas. En 2019 aumentó la demanda de alimentos, pero también de otro tipo de ayudas. Apoyo emocional, formación jurídica, para saber en qué proceso pueden estar y cuál es el camino que tienen que recorrer, cómo obtener el bonobús o cómo poder, en qué comedor comer o dónde dormir. Información sobre recursos formativos y de empleo. La crisis sanitaria ha agravado la situación límite en muchos casos de los más necesitados. La mayoría de personas trabajamos solamente por horas. Y al suceder esto, pues muchas familias ya no quisieron que volviéramos a las casas. Bastante difícil emocionalmente también, porque al no tener esos ingresos comenzamos a preocuparnos un poco. Por eso, durante el confinamiento, los voluntarios no han cesado en su tarea. Hemos podido seguir en contacto con ellos a través de los teléfonos. Y la verdad que ha sido una experiencia muy buena y muy positiva, yo creo, para todos. Se avecina una grave crisis social, aseguran, para estas personas. Sabemos que nuestra labor es una cuestión de justicia.
También se marcan como nuevos retos luchar contra la brecha digital en la infancia. El Gobierno y los agentes sociales están aún lejos de un acuerdo sobre la ampliación de los ERTE a menos de una semana para el fin de su vigencia. Daniel de la Fuente, volvemos contigo. Mañana seguirán las negociaciones. Sí, así es. Mañana se han vuelto a citar a las 9 de la mañana, como ya ocurría en la jornada de hoy, para intentar lograr ese acuerdo que ya se prolonga durante varias semanas. Se tenían muchas esperanzas en el día de hoy para lograr ese consenso, pero al final no ha sido posible. La principal discrepancia, el principal punto de diferencia entre las partes que dialogan son las exoneraciones que las empresas tendrían que pagar a la Seguridad Social. Lo que sí que está claro es que la ampliación de los ERTE sería hasta el 20 de septiembre. Como decimos, mañana se retomarán esas conversaciones entre la patronal, los sindicatos y el Gobierno, que ha cambiado su oferta con respecto a lo que presentó ayer martes. Veremos si mañana logran ese consenso y recordamos que de conseguirlo se aprobaría en un Consejo de Ministros extraordinario que se celebrará este próximo viernes. Gracias, Daniel. Después de 8 jornadas de propuestas, la cumbre empresarial de la COE ha concluido con la clausura por parte del Rey esta mañana. Felipe VI ha señalado que la unidad permitirá llegar más lejos en la recuperación y tener más fortaleza en un mundo cambiante. Este ha sido el último tema de análisis de esta cumbre, la geopolítica. Creo que es clave la I+D+I en el sector del automóvil en España, para que no dependamos de las decisiones que se toman realmente en donde están las sedes sociales de esas empresas, porque siempre vamos a estar con esa espada de Damocles. La pugna es holística. La pugna entre Estados Unidos y China es en el terreno comercial, en el terreno económico, en el terreno estratégico. Va a haber tensiones militares, no va a haber guerra caliente, pero va a haber tensiones militares, las vamos a ver en el mar del sur de la China. El tipo de competición es una competición mucho más avanzada tecnológicamente y es más difícil de resolver. Nos jugamos mucho y en el mercado global las cosas se mueven muy rápido. Aprovechemos todas las herramientas posibles a nuestro alcance, sin perder tiempo y con la ambición estratégica de lograr siempre mayores cotas de bienestar, de prestigio e incluso de liderazgo. El Tribunal Supremo da carpetazo definitivo al caso Caja España tras varios años de investigación judicial. Thais Lozano, León, ¿qué supone esto y a quién beneficia? ¿Qué tal? Buenas tardes. Los hechos de los que habla esa sentencia se remontan a los años transcurridos entre 2009 y 2012, cuando el Juzgado de Instrucción número 5 de León investigaba unos créditos refinanciados a una de las empresas de Santos Llamas, entonces presidente de la entidad de Caja España. Tanto la Fiscalía como la acusación particular, en ese momento ejercida por Izquierda Unida de Castilla y León, habían establecido un perjuicio económico de 60 millones de euros por esa concesión de esos créditos. El juez instructor y la Audiencia Provincial de León no apreciaron indicio de delito en su momento por considerar que esos acuerdos se habían alcanzado dentro de una asamblea del Consejo de Administración de Caja España en enero de 2009. Ahora el Tribunal Supremo ratifica esa decisión y da carpetazo al caso Caja España. En Ávila, la Mesa del Ferrocarril solicitará al Ministerio de Fomento un encuentro en un plazo máximo de 10 días. Aseguran que esta semana la suspensión de los servicios ferroviarios ha aumentado un 40%. De no producirse esa reunión, no descartan ningún tipo de acción. Queremos ver qué posicionamiento en este caso tiene el Gobierno de España y qué entiende en este caso el Ministerio de Fomento por la obligatoriedad del servicio público. Si en este caso había 18 frecuencias, si se sigue prestando el servicio según ellos con 8 frecuencias menos, creo que se están vulnerando los derechos de los abulenses en materia ferroviaria. Tomaremos todas las acciones que sean necesarias, incluidas las movilizaciones, como bien ha dicho el presidente, porque vamos a reivindicar lo que merecen los abulenses. Obviamente que es un ferrocarril de calidad, como lo tienen otras provincias de España.
Ni Fernando Grande Marlaska ni ningún otro miembro del Gobierno se ha quedado en la bancada azul mientras el Congreso debatía la reprobación del ministro del Interior. La ha pedido el Partido Popular por el cese del coronel Pérez de los Cobos y la secundan Vox, Ciudadanos y algunos de los partidos minoritarios. No será suficiente para que se repruebe al ministro de las votaciones de mañana. Este jueves también se vota el decreto de la nueva normalidad. El Gobierno negocia en privado el apoyo del Partido Popular, aunque en público la imagen es otra. Volvemos al Congreso con Daniel de la Fuente. Siguen sin dar muestras de acercamiento. Pues desde luego, cuando las cámaras están delante en público, la imagen que muestran ambos líderes es de todo menos de acercamiento. En la sesión de control de hoy, Pedro Sánchez le pedía apoyo al Partido Popular, no solo para ese tema, sino también para sacar adelante las negociaciones del Fondo Europeo y de la tasa Google, a lo que Pablo Casado ha afeado que pida una adhesión incondicional, más aún cuando, dice el líder del Partido Popular, rechaza Sánchez su mano para llegar a acuerdos. Todo ello en un rifirrafe al que ya nos tienen acostumbrado en estas sesiones de gobierno, que por cierto ha protagonizado la vicepresidenta Carmen Calvo. La anécdota de la jornada ha hecho que de cierta forma se pongan de acuerdo formaciones políticas tan distintas como el Partido Socialista y Vox. Señora vicepresidenta, ¿piensa el Gobierno hacer algo por restituir la credibilidad de las instituciones del Estado? No hay que restituir lo que no ha existido. Pues estamos de acuerdo, señora vicepresidenta. No ha existido nunca la credibilidad de este Gobierno. El CIS apunta a que las cosas seguirán igual en Galicia y el País Vasco tras las elecciones del 12 de julio. Pronostica que Alberto Núñez Feijóo revalidará su mayoría absoluta en el Parlamento gallego y una nueva victoria de Íñigo Urkullu que le permitirá conservar el gobierno vasco en coalición con los socialistas. La Policía Nacional ha detenido en Palencia a un hombre como presunto autor de un delito de abuso sexual. Una investigación que está relacionada con la caída de una mujer desde una ventana en la madrugada del pasado domingo en el polígono industrial de la ciudad palentina. La mujer, que llegó a estar en la UCI tras la caída, denunció que había sido víctima de abuso sexual y que se vio obligada a lanzarse por la ventana en su huida. El Festival Palencia Sonora, que había retrasado su edición a septiembre, finalmente se cancela. Se celebrará el 11 y 12 de junio de 2021 con el mismo cartel. También se pospone el Conexión Valladolid para el 25 y 26 de junio del próximo año, con la moda como novedad en la lista de conciertos. El consuelo que nos queda este verano es el festival Viva la Vida, que traerá a Loquillo, a Amaral o Maclán, a Burgos y Valladolid. Con su música nos vamos, ahora llegan los deportes, hasta mañana. Tiene Jaime, nuestra vecina, un taller que resucita muerto y unos ojos que derriten el plomo y dan antojos. A quien se los tropieza